Clave con Héctor Sosa Llenaro y Diego Sosa. Héctor Sosa Llenaro y Diego Sosa te acompañan en Hora Clave. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Hora Clave. Hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad, Diego? Un invitado de lujo. Diego? Buenas tardes a todos. Un invitado de lujo, experto en tema inmobiliario. Experto en tema inmobiliario. Él es también, él es CEO de Real Estate en Paraguay. Es una empresa inmobiliaria muy grande que maneja intereses a nivel internacional. También está en el sector logístico. Y en certificación, o sea que tenemos mucho que hablar. Bastante variado y muy interesante, y un tema de actualidad, pues justamente tiene que ver también con la hidrovía que le vamos a preguntar, sobre el auge del sector inmobiliario. Exacto. La propiedad horizontal, vamos a abordar varios temas. Sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a Federico Smith, nuestro querido amigo, y ahí ya lo tenemos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, Héctor, Diego, un gusto estar acá participando esta tarde con ustedes y compartiendo un rato ameno. Igualmente un gusto. Para nosotros. Bueno, no sé si vos vas a empezar con la pregunta. Sí, Federico. Estamos bastante interesados, y en la audiencia estuvimos transmitiendo en las redes, y una noción importante, vemos que es CEO de LA Real Estate. ¿Cuál sería la filosofía de trabajo de la empresa y su influencia actualmente en el mercado inmobiliario nacional? A ver, nosotros creemos que, como en todos los rubros, y el real estate, el rubro inmobiliario, de la administración de propiedades, es el profesionalismo y la calidad, ¿no? Siempre va por ahí. Digo, yo soy docente hace más de 25, voy para los 30 años ya de docente, y creo yo que la capacitación de nuestros recursos humanos, en la capacitación del pueblo en general, está el desarrollo y el progreso, y creo que va por ahí, a todos los niveles, en todas las profesiones, y creo que a nivel de lo que es el rubro inmobiliario hay muchísimo para seguir profesionalizándonos, hay muchísima demanda, muchísima oferta, y bueno, creo que es un camino largo, pero interminable, por lo tanto hay que caminarlo día a día. Sí, justamente es muy cierto lo que está diciendo Federico, porque acá nosotros teníamos muy incipientes sistemas inmobiliarios, ¿verdad? Acá nosotros conocemos 2, 3 inmobiliarias, en general. O de repente se maneja así a un nivel muy casero, vamos a decir. Gente que doméstico. se dedica personalmente, así está en su casa, generalmente amas de casa o inclusive personas físicas así individuales que realizan esa función, ¿verdad? Pero yo siempre digo que hay que tener una estructura, ¿verdad? Hay que, como decís, hay que tener una capacitación del personal, tanto por el trato con la gente, con las formalidades, y además del conocimiento, ¿verdad? Claro, el conocimiento del manejo inmobiliario, que tampoco es cualquier cosa, ¿verdad? Sí, creo que ahí hay un gran tema, Héctor, me parece que ¿cómo se encuentra actualmente compuesto el sector, el mercado inmobiliario en Paraguay, en lo que es las inversiones? Porque hay un tema también interesante que sigue siendo un auge, el tema de las propiedades horizontales. Y en ese sentido preguntarle si está segmentado, por ejemplo, si hay una mayor tendencia hacia la población juvenil, adulta, grande, el interés por las propiedades horizontales versus las propiedades tradicionales, ¿verdad? Una casa, ¿verdad? Bueno, un poquito lo último que dijo Héctor, y después Diego te contesto si les parece bien. Sí. A ver, yo creo que hay un tema importante, que es el siguiente, es que el mercado sea chico como era de repente, eso no quita que hubieran buenos profesionales, probablemente, de hecho los hay. El tema es que cuando el mercado crece se necesita capacitar de alguna manera en masa y en muchas personas, y de alguna manera han venido en el rubro inmobiliario muchas empresas del exterior, y de alguna manera han ido mejorando lo que vendría a ser la asesoría inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario, etcétera. Pero el tema es que cantidad no es calidad, y ahí es donde viene de repente la falla. Creo que la clave acá es
que todos los que estamos en el rubro tenemos la obligación de alguna manera de ir profesionalizándonos y sobre todo profesionalizando a la gente con la que trabajamos. Entonces, como bien decía Héctor, probablemente tiempo atrás era bastante casero, pero realmente había buenos profesionales, tal vez no en la cantidad que se necesitan hoy, y creo que ahí está la clave, ¿verdad? Sin detrimento de lo que había, es tomar las mejores prácticas de lo que ya había, seguir mejorando, seguir viendo las opciones que hay, y obviamente un poco lo que decía Diego con respecto al tema de la propiedad horizontal, o sea, de los edificios, hay un tema que es clave. Digo, Asunción se está poniendo, viene corriendo atrás y está poniendo a tiro con las grandes capitales del mundo, que básicamente crecen en altura ya y no tanto en dimensión. O sea, el radio se mantiene de construcción, la propiedad cada vez sale más la tierra, por lo tanto construir hacia arriba es más rentable que construir o irse más lejos a construir más cuando tenemos grandes problemas muchas veces de infraestructura en Asunción, Gran Asunción, ¿verdad? O sea, y toda la periferia. Entonces, digo, la propiedad horizontal es algo que ya vino para quedarse, lo podemos ver en Asunción, cada vez hay más edificios, ¿verdad? En todos los barrios, si bien antes era un efecto más centralizado, digamos, como a los extranjeros, yo soy uruguayo, hasta, como decía, hasta Calle Última, hasta Madame Lynch, hoy ya, si vamos a Luque, o si vamos ya a Mariano, vamos a Lambaré, a varios lugares, ya vamos a ver de que también ya hay edificios en construcción, porque si bien el boom empezó de repente a la zona de Santa Teresa de Aviadores o Villamorra, zonas tradicionales, evidentemente se va construyendo hacia otros lugares. Ahora, con respecto al tema de orientados a quién van los edificios, y creo que como va pasando en todas partes del mundo, hay diferentes targets, ¿verdad? O sea, tenemos para personas que se están jubilando, que buscan un lugar más tranquilo y más seguro. También tenemos a profesionales que no tienen tiempo para estar limpiando una casa, llega el fin de semana y quieren dedicárselo a ellos mismos, por lo tanto necesitan pocos metros y quieren disfrutar de esos pocos metros. Tenemos también un segmento joven que está buscando su primera vivienda, que es cerca de la universidad o que viene del interior y necesitan nada más que 30 metros cuadrados o un buen ambiente para vivir y hacer sus actividades. Por lo tanto, yo le diría que hay para todos los gustos en esto, pero evidentemente arrancando, ¿verdad? Recién estamos, creo yo, en un proceso de arranque de esto que se viene. Sí, realmente hay un verdadero, se nota eso, el paraguayo nota, ¿verdad? Sí. Que hay un surgir inmobiliario demasiado importante y justamente yendo a eso, de repente se habla de que hay una especie de restricción monetaria, que no hay tanta disposición de dinero. Y yo más bien creo que los inversionistas, por eso están, qué mejor cosa que invertir en bienes inmuebles, porque eso por lo menos produce una renta, tenés un activo, ¿verdad? Es algo que no es perecedero, o sea, que es permanente. Es permanente. ¿Verdad? Que no es perecedero, ¿verdad? Y eso es lo que estoy viendo, porque donde uno va está viendo construcción. Y la gente está haciendo dúplex, haciendo departamentos, construyendo departamentos, etcétera. O sea, es increíble Héctor, surgir de las construcciones que hay, a pesar de su costo y a pesar de que justamente nuestra economía no es que esté muy movida, si bien somos el objetivo de inversión de gente de afuera, yo creo que justamente por eso, ¿verdad? Porque la economía, tenemos una economía un poco primaria todavía, no muy importante, porque no está llegando al ciudadano el dinero, pero se notan las inversiones. Claro, esa es la cuestión. En la macroeconomía estamos bien, pero en la micro es el problema justamente. Y en ese sentido, licenciado, importante también, siempre al hablar del sector inmobiliario, en su experiencia, los inversores, la proveniencia de los inversores, por ejemplo, en su caso usted es uruguayo, ¿de qué países generalmente están viniendo para invertir? Y si hay mayor inversión extranjera o nacional en ese sentido. A ver, retomando la posta, mi abuelo decía que hay que invertir el ladrillo que siempre paga, y esa es la realidad. Sí. Un terrenito siempre paga. Tenemos un ahorro,
siempre paga. La tierra se valoriza, es un recurso escaso, no va a crecer el tamaño de la tierra, por lo tanto ni nos vamos a hinchar, en todo caso nos vamos a calentar bastante, porque con el tema de calentamiento global de repente vamos a tener unos grados más, pero la tierra siempre vale. Por lo tanto, es una buena apuesta siempre. Con respecto al tema de dónde vienen los capitales, yo le voy a decir una cosa, yo creo en Paraguay, estoy hace muchísimos años acá, creo que el mejor y el mayor inversión es paraguayo, creo que es inteligente, que invierte en tierra, que hay grandes inversores paraguayos que están haciendo grandes proyectos. En lo que es propiedad horizontal puntualmente, claro que se trae la impronta de inversores chilenos, argentinos, uruguayos, españoles, brasileros. Con el tema de cambiario siempre pasa, y como no es este caso la excepción, con el caso de Argentina, que muchos estén buscando resguardar su capital en Paraguay. O sea, por lo tanto, vamos a tener una afluencia de capital muy importante de formoseño, misionero, chaqueño, que van a Rosarino, Entrerriano, podría decir todas las provincias, ¿verdad? Mendocino, cordobeses, que vienen acá a Paraguay a resguardar su capital. Y es razonable porque tenemos una gran economía. Como bien decías, que de repente el tema es que el crecimiento no crece como pasa en muchas economías del primer mundo, no cae para toda la sociedad tan rápidamente como uno pretendiera. Pero, cada vez hay más proyectos de propiedad horizontal destinados, ¿sí?, a distintos estratos de la sociedad. Por lo tanto, con el correr de los años lo que vamos a ver es que ya no va a ser exclusivo de el que tiene mucha plata tener un apartamento, sino va a ser una opción de vivienda, ¿sí?, para personas que tengan un sueldo y vayan a cambiar el típico cambiar alquiler, ¿sí?, por inversión inmobiliaria. O sea, en vez de pagar un alquiler, hago una pequeña entrega, me esfuerzo, que el aguinaldo, junto a la plata, que antes hacían eso o hacíamos eso para el terrenito. Juntábamos para entrega inicial y después en 130 cuotas. Y bueno, esa misma dinámica se está trasladando a otro tipo de bienes inmobiliarios, en este caso los edificios, y es una práctica, ¿verdad? Una vez que uno ve que al amigo le funcionó, se mete. No voy a decir marcas para no, pero en el mercado hay varias marcas que empezaron a trabajar. También empezaron a trabajar otras marcas a nivel de construir viviendas, financiamiento de AFD, etcétera. Creo que hay que seguir legislando, promocionando la inversión, sobre todo para que vaya llegando a todos los estratos sociales, que eso es importante, tener una vivienda, y si es propia, para no pasar gran parte de nuestro ingreso, llevarlo a un alquiler, que es un costo hundido, y sí para una vivienda propia. Pero creo que hay que mirar con buenos ojos. Entiendo que seguimos creciendo, yo estoy 20 años y les puedo asegurar que seguimos creciendo, que seguimos estando bien, que de afuera se nos ve muy bien. A veces nosotros somos medio opacos y nos vemos peor de lo que realmente estamos. No sé, yo tengo una visión muy positiva de Paraguay, una visión muy positiva de la economía, una visión muy positiva de la gente. Y creo que lo más importante, que es el capital humano, está, y lo que hay que hacer es seguirlo capacitando para seguir construyendo. Yo creo que por ahí va a seguir. Mejores profesionales, más capacitados, más entendidos, vamos a ser un mejor país sin lugar a dudas. Sí, Qué importante es lo que decía en cuanto a cómo nos ven, pues justamente esa era otra de las interrogantes en el mundo de bienes raíces en Paraguay. ¿Qué estamos transmitiendo, qué estamos proyectando como país en materia de justamente el famoso clima de inversión que se habla? En otros países hay otros elementos como ser el capital humano, infraestructura, todo lo que tenga que ver en materia de aprobaciones para construir edificios, la mano de obra calificada. Y esa siempre fue una cuestión, y muy cierto lo que dice el licenciado, uno internamente de repente no nos valoramos tanto, ¿verdad? Y es un aliciente escuchar de que a nivel internacional se nos está viendo con buenos ojos, y realmente es muy importante, y necesitamos también ese aliento y esa confirmación justamente de que los que van invirtiendo tengan la seguridad y la garantía de que florezcan este tipo de apuestas, que una cantidad ingente de dinero que se va apostando, claro, en todo sentido, y que tiene que redituar, claro. Claro. Porque la inversión en bienes inmobiliarios es muy grande, y es un riesgo muy grande. Es un riesgo que asume. Justamente eso te iba a preguntar, porque Fede, yo sé que él está en la Cámara Paraguayo-Uruguaya,
y sé que activa mucho ahí y estás yendo, vos estás siempre yendo y viniendo a Uruguay, o sea, haces un ping-pong entre Uruguay y Paraguay, entonces podés medir realmente este nivel de avance. Él tiene un termómetro, para poder medir, un termómetro permanente, ¿verdad? Para poder medir. Y los uruguayos, Federico, vienen mucho, les interesa, tienen como un objetivo de inversión el Paraguay. A ver, si yo soy medio uruguayo paraguayo, pero ya, a ver, claro que sí. El tema fundamental, han habido diversas oleadas en el correr de los años, ¿sí? Se vino originalmente de repente por el campo, a comprar tierras en el Chaco, estoy hablando 20, 30 años atrás, se vino por ganadería, después vino oleada para el tema de laboratorio, medicina, después han habido oleadas inmobiliarias, la primera, la segunda, la tercera, pero creo que siempre se ha visto a Paraguay con buenos ojos. De hecho, cuando es un tema que de repente había tema tabú hace años atrás, pero tabú en el sentido de que había una percepción de Paraguay más tipo Ciudad del Este, o sea, el uruguayo lo conocía, iba a Foz y se cruzaba a Ciudad del Este, y esa era un poco la percepción que se tenía de Paraguay, estoy diciendo hace 20 años. Hoy ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Nosotros hoy ponemos una referencia, cualquier tema Paraguay, a mí me hicieron una entrevista hace 3 semanas o 4 semanas en Uruguay, y solo el tema revienta, porque no es que me quieren ver a mí, quieren escuchar hablar de Paraguay. Creo yo que estamos en un buen tiempo para empezar a cosechar todo lo que se ha ido sembrando. Y otro tema importante, se ve muy bien desde afuera todo el crecimiento en infraestructura, que a veces no lo valoramos. Por ejemplo, la ruta que se está haciendo, está terminando ahora, Ñembucú-Pilar, eso es fundamental para el país. El Chaco, la ruta hacia el Chaco, hacia las otras fronteras del norte, el corredor bioceánico, son cosas fantásticas que capaz que no están en nuestra agenda diaria, pero van a cambiar de por vida a Paraguay. Porque todas esas rutas, no sé si han tenido la oportunidad, pero si no, les recomiendo, que por ejemplo la ruta nueva que va por Alberdi, Villa Oliva y Pilar, es fantástico, una excelente ruta. Y toda esa zona, que antes era puro campo y agua, se va a desarrollar toda y va a haber grandes inversiones en la industria, bueno, en el agro, pero también, ustedes saben, cuando se hace un camino, a la vera del camino, tenemos todo tipo de industrias, silos, etcétera. Ni que hablar para la industria turística en Ñembucú, que antes teníamos que llegar por San Ignacio. Digo, ahora en 3 horas y media pueden estar en uno de los mejores hoteles de Paraguay en Ñembucú. Por eso les digo, creo que tenemos tanta cosa buena y tanto avance, capaz que obviamente si nos queremos comparar Nueva York con Dubái, bueno, pero me parece que tenemos que ver todo nuestro despliegue a nuestro ritmo y siempre para adelante, así nomás. Sí. Justamente, ¿por qué te parece? Vos sabés que siempre nosotros queremos saber, porque después te voy a preguntar el centro de la ciudad, ¿por qué te parece que el auge de construcciones de edificios está localizado allá hacia San Martín, hacia la zona de Villamorra, etcétera? ¿Te das cuenta que esa es la zona VIP ahora, verdad? Sabes que es increíble, ¿no? Yo hablaba con un ingeniero paraguayo, un capo, el tipo, y me dice, si a nosotros, te estoy hablando que el ingeniero debe tener como 70 años, ¿verdad? Y me dice, si a mí en la facultad me decían que en Santa Teresa, donde está ahí los famosos, se iba a construir, yo me iba a reír 300 años. El peor lugar para construir en Asunción es ahí. Así como les digo esto, le voy a decir que muchos años atrás, cuando se puso la piedra fundamental de World Trade Center frente al Shopping del Sol, yo le aconsejé a todos mis amigos, inversores, clientes, empiecen a comprar alrededor. Pero no porque sea un visionario, sino porque en Montevideo pasó lo mismo cuando se instaló el World Trade Center frente al Montevideo Shopping. Hubo exactamente el mismo proceso que pasó en Montevideo, empezó en la zona del Shopping del Sol. Empezaron a construirse las tierras, propiedades que valían $150.000, pasaron a valer en 2 años $350.000, $450.000, $500.000. Terrenos en la zona. A lo que voy es, creo que hay procesos que se repiten en los países y que está asociado a tendencias.
eh, a veces es el que pega primero, pega dos veces. Algunos no tienen algo, es inexplicable de repente por la zona y por la infraestructura, pero nosotros, como muchas de las ciudades del mundo, crecimos de una forma desorganizada, o sea, asfaltando empedrado, abajo el empedrado se asfalta el día 1, el día 2 levantan el asfalto para poner el caño de la SAP, al día 3 asfaltan de vuelta, al día 4 destapan para poner el otro caño de no sé quién, y al otro día el cable, y crecemos desordenadamente. Ahora, la inversión, si el inversor extranjero necesariamente va a lo conocido, y a mí durante años me dijeron, Fede, todo lo que vos quieras, pero tiene que ser en esta zona. O sea, Villamorra, Carmelita, Heredia, Pacheco, Recoleta, porque es donde se siente, hay que entender al extranjero. Tiene su zona de confort y va a tratar de invertir en su zona de confort, en su zona, ¿verdad? No quiere salir afuera de la caja. Claro que cuando ya de ahí se terminan las posibilidades de tener rentabilidades, se empieza a buscar otra zona. O mismo, que nos pasa a nosotros, que de repente yo hace 20 años no salía ni a la esquina y hoy me voy al interior, viajo por todo Paraguay, etcétera, y al inversor le pasa lo mismo. O sea, primero entra a una zona y después va haciendo círculos concéntricos y se va moviendo hacia otros lugares, ¿sí? Porque ve en busca siempre de que la renta, ¿verdad? O sea, cuando está muy saturado un lugar, vamos a otro a buscar rentabilidad. Sí, es así mismo. La otra vez estamos viendo por Moras López, ¿recordás que fuimos a almorzar ahí en la zona? Y estábamos viendo los edificios, cómo están creciendo, pero como si nada, o sea, como casitas, como ni qué duples están creciendo los edificios. Eso es un desafío en materia urbanística, justamente el crecimiento exponencial en lugares donde era varios residenciales de casas, por ejemplo, zona Villamorra está copada de bancos, financieras, cafés, shopping, centros comerciales, ¿verdad? Y en ese sentido preguntarle si en el mundo de los empresarios inmobiliarios, el centro de Asunción, por ejemplo, el centro, microcentro, es muy particular de repente nuestra cultura porque en las grandes urbes, las grandes capitales del mundo, el centro justamente se prioriza y se le da un papel, un destaque importante, ¿verdad? Y nosotros que solemos pasar siempre por el centro de Asunción, nos preguntamos, y los alrededores, ¿verdad?, si hay propuestas interesantes de inversores en la zona para justamente ir equilibrando esas inversiones y el levantar edificios, departamentos o centros comerciales, porque hay lugares ociosos en el centro que se pueden colocar diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Y no sé qué opina al respecto de esa visión, ¿verdad? Mira, es una excelente pregunta. Ahora, no es propio de Paraguay, eso es propio de todas las grandes ciudades. Las ciudades en determinado momento empiezan a crecer hacia los costados, se ensanchan. En Uruguay pasó exactamente lo mismo, así se generó la ciudad de la costa al lado de Montevideo, 20, 30 kilómetros. Y la gente empieza a ir buscando aire libre, más espacio, y la ciudad empiezan a crecer las que llaman ciudades satélites, y lo que vendría a ser el centro histórico o casco histórico empieza a estar casi deshabitado. Ahora, eso es un fenómeno, te podría decir, mundial, no es algo que solo vemos en Paraguay. Ahora, todo lo que ustedes están comentando del centro histórico es verdad. Ahora, los estados, por ejemplo, Uruguay fue el caso, pero hay otros países que han hecho lo mismo, tienen que fomentar, ¿sí?, volver a la ciudad. ¿Por qué? Porque para el país, o sea, para el propio Estado y la propia municipalidad, en este caso de Asunción, lo mejor que puede pasar es que se llene de gente la ciudad, o sea, lo que vendría a ser la ciudad vieja o la parte histórica. ¿Por qué? Porque ahí ya tiene instalado todos los caños, tenemos saneamiento, tenemos etcétera. Y hoy de repente se hace un edificio en una zona donde no tiene ni saneamiento, el agua casi empedrado. Entonces, el Estado tiene que hacer infraestructura en un lugar donde no la hay. Entonces, lo más conveniente, ¿sí?, es generar políticas para volver a repoblar el centro. Ahora, esto no es un fenómeno que va a pasar solo porque el capital va a donde la gente quiere comprar. Y nosotros tenemos que generar incentivos para volver a esa zona, porque es una zona que yo frecuento, que me gusta pasear, etcétera, pero después de las 8 de la noche hay lugares que son zonas rojas. O sea, por ejemplo,
Entonces, evidentemente, tiene que cambiar la seguridad. Pero no solo eso. Si yo quiero llevar capitales ahí, como han hecho otras ciudades del mundo, tengo que hacer, por ejemplo, normativas municipales, legales, que de alguna manera, por ejemplo, promocionen la construcción. No pago de renta, IVA, lo que fuere, ¿no? Impuestos, promocionarlo de alguna manera, y vamos a tener una ciudad nuevamente poblada. Pero a lo que voy, tiene que haber, de hecho lo hay, ¿verdad? Pero digo, tenemos que fomentar un plan urbano que prevea el crecimiento específico de esa zona, y lo vamos a lograr. Pero eso se tiene que planificar. Hay una planificación urbana, pero debería focalizarse también en, como ustedes dicen correctamente, toda esa zona urbana que es hermosa, que tenemos diferentes lugares, hay que volver a repensarla, generar incentivos y aprovecharla, porque no tiene sentido que tengamos toda el agua, toda la electricidad, todos los caños abajo y arriba no haya nadie, ¿se entiende? Y tengamos que ir a poner agua, electricidad, caño y calle a otro lugar donde no hay. Entonces, creo que ahí los agentes privados tenemos un rol, claro que sí, pero también tenemos que trabajar en forma mancomunada con el gobierno, intereses públicos, municipalidades, para lograr un objetivo común, ¿verdad? Sí, porque justamente, vos sabes que nosotros vivimos en el centro, obviamente, y te juro que es triste pasear, como decís, a la noche. Coste que de repente hay algunos negocios ahora, que discotecas y compañía que hay ahí que mueven un poco ahí pero realmente es triste ver estos edificios caídos, negocios abandonados, cerrados, ¿verdad? O sea, lejos de aumentar, están cerrando los negocios. Y ahora justamente me parece un buen indicio, ¿verdad? Creo esto que están haciendo del poner subterráneo, Claro, el tema el de los cableado cables, subterráneo. en un programa que se llama Palma Brilla, creo que se llama, ¿verdad? La Intendencia de Asunción está promoviendo. Bueno, y espero que dentro de eso, no sé si el tema de los cables va a afectar tanto la inversión, ¿verdad? No veo mucho que porque el cable se ponga subterráneo, eso más bien es un problema técnico que obviamente también es muy favorable, ¿verdad? Por el tema de las tormentas y todas esas cosas, ¿verdad? Para que se suelten los cables, pero yo creo que la cosa va más allá, como estás diciendo. Me parece muy interesante tu óptica de que obviamente se vea formas de estimular la inversión, como por ejemplo decir el tema de liberación de impuestos o exención a lo mejor tributaria, algo, ¿verdad?, que pueda estimular. Justamente te iba a preguntar, yo pensé que estos edificios públicos, viste que están ahí ahora en el puerto, que esto iba a motivar inclusive inmediatamente un resurgir del centro, y no estoy viendo que eso ocurra, por lo menos para oficinas, ¿verdad? Porque como de repente pues hay que tener oficinas cerca ahí para acudir a esas oficinas, porque la gran parte de las instituciones públicas se están mudando a estos edificios que están ahí en la zona del puerto. Inclusive creo que hay un proyecto mucho más grande ahí de hermosear, no se habla de eso ahora, no sé qué está pasando, hace mucho no se está hablando de eso. Y ahí está, por ejemplo, la antigua cervecería, no sé si ubicás, la antigua cervecería, que tiene unas dimensiones impresionantes, son 2 manzanas, ¿verdad? Que están en pleno centro y está ocioso, ¿verdad? Entonces, ahí eso me es parece, lo que me extraña. No, creo que lo importante ahí primero, la construcción que se hizo en lo que era la zona del puerto, la NP vieja, es una política, o sea, es una decisión en ese sentido que yo les decía, de apostar a la zona. Eso es clarísimo, y la percepción que tú tenés es la misma que tenía yo. O sea, hay una apuesta. Cuando hay edificios, lo que hay es servicios por todos lados. ¿Qué quiere decir? La gente que va a un edificio tiene que comer, la gente que necesita una papelería, la gente que tiene edificio tiene peluquería. Exacto. Por lo tanto, sí o sí, se dinamiza la zona. Eso es un hecho. El hecho de haberlo hecho ahí entiendo yo que va en el sentido de tu propuesta o de las ideas que ustedes comentaban de revitalizar esa zona. Acá es clave, como les decía, todo esto es infraestructura, estamos hablando de infraestructura. Tenemos una costanera terminada, la otra costanera se está por terminar, la norte, la sur, tenemos el puente Héroes del Chaco. La dinámica que va a traer para toda esa zona, porque el otro tema que tenemos que pensar acá no es solo lo que se construye los edificios, sino la fluidez con que entra y sale la gente, porque la gente no se va a mudar si tiene que meterse en un embudo. Esa es la realidad. Entonces, toda la dinámica está asociada a la infraestructura que lo rodea, o sea, qué tan rápido o lento puedo salir de esa zona. Por lo tanto, todo el tema de costanera ha, de alguna manera, fortalecido todo ese desarrollo.
Bueno, insistir, yo creo que hay que seguir hermoseando, como decías perfectamente bien, como decía, diferentes zonas. Creo que los espacios públicos es fundamental, creo que hay que cuidarlo, pero digo, lo que no hay que perder de vista es la política pública, porque ¿cuál es el problema que yo, por ejemplo, percibo como extranjero? Lo de los cables que vos decís es muy importante, porque hay un tema estético que cualquiera que se va de Asunción dice, fui a la ciudad de los cables. Por más que podamos decir que sí, que en Nueva York, que en el Bronx yo puedo ver también cable, te podrá decir alguien, pero la realidad es que estéticamente esa parte de Asunción, en general en todos lados, ya por ahí de cable por todos lados, pero creo que sí es importante el tema estético porque es lo que nos queda en la cabeza muchas veces. Y el otro tema, evidentemente, que también tenemos que resolver definitivamente, es el tema de toda la precariedad que existe en diferentes zonas que rodean a la casa presidencial, al palacio me refiero, a la zona del puente, esa precarización, todo el mundo sabe, me mudo acá, pero crece el río y lo tengo acá dentro de mi casa. O sea, todos los que estamos acá hace años sabemos que hay un proceso, creo que también hay que ir resolviendo eso positivamente, y no es que hay que sacarlo a todos, simplemente hay que buscar la manera, ¿está bien?, de generar ciclos positivos para buscar cómo el tema si se relocaliza, no se relocaliza, cómo se trabaja con eso, porque evidentemente no es menor ese tema, ¿verdad? O sea, creo que hay que tratar de entender la globalidad. O sea, también los edificios, pero también la gente vive gente adentro, y hay gente que rodea, y hay gente que vive del estacionamiento, y hay generaciones que viven de eso. Entonces me parece que es un tema social que hay que ir acompañando con lo otro, con el tema de edilicio y infraestructura. Pero de vuelta, creo que acá no hay solo que el sector privado tiene que hacer o que el sector público tiene que hacer. Acá es algo que de alguna manera todas las partes tenemos que estar sentados, más que sentados, entre comillas, y haciendo misiones, es trabajo. Porque acá, me confieso, pero hay que hacer. Tenemos que ser hacedores. Creo que hoy la sociedad necesita hacedores, más que habladores. Claro, Sí. totalmente. Ese esfuerzo mancomunado entre el sector público y privado, y que cada uno realmente haga su trabajo y ejerza su ámbito de aplicación en lo que corresponde a cada uno. El Estado, o en este caso la municipalidad, concretamente debe justamente establecer las reglas de juego y la seguridad jurídica, la seguridad administrativa, para que el privado pueda invertir y sepa cómo invertir, y que sea de manera equitativa. Por ejemplo, una de las ciudades, una de las capitales de referencia en lo que es arquitectura y urbanismo es Barcelona, por ejemplo. La forma en la que van desarrollando lo que es el polo de bancos, financieras, viviendas. De repente en Paraguay, eso, a los que nos tocó conocer Barcelona, a mí me encantó en ese sentido. Le dicen, loco, es como si fuera un tablero de ajedrez. O sea, uno se hace una visión aérea, ve totalmente organizado, como cuadrantes son, y es realmente espectacular el ver cómo eso se proyecta. Y yo hago mucho hincapié también, como decía el licenciado, en esa función del Estado, y en particular de las gobernaciones, intendencias, que tienen que establecer esas políticas. Hay departamentos concretos de urbanismo, de vivienda, etcétera, y que tienen que reglar eso, y estar en contacto directo con los inversores para saber justamente, bueno, inversores, acá en este barrio necesitamos esto, en esto necesitamos tal cosa, de manera tal a que también el inversor y los expertos inmobiliarios puedan tener también ese conocimiento cabal, y que no se esté potenciando una zona versus otra, como hablamos en el caso del centro, que se descuida, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que decía también el licenciado, debe haber una mayor presencia del Estado en materia de seguridad, infraestructura, principalmente seguridad. El inversor quiere ver que el lugar donde él está apostando, tanto para él como para sus clientes, uno pueda ir y sacarse una selfie, pasearse, como ocurre en otras capitales, que Sí. uno va con su GoPro, con los celulares, etcétera, y tiene la seguridad de que puede caminar, desarrollar y ejercer ese turismo de manera sana y segura, ¿verdad? Claro. Justamente Federico tocó un tema muy importante que a mí no se me había ocurrido, que era
como él dice, obviamente está la cuestión social en general. Claro. Y realmente tenemos ahí nomás cerca un foco de delincuencia bastante importante, porque eso ya es algo que hay que decir, Sí. no es ningún secreto. Yo suelo decir inclusive a nivel de seguridad que no entiendo por qué no se cubre con policía, por ejemplo, las entradas principales de esa zona, Claro. ¿verdad? Es demasiado fácil. Y de manera de que, por ejemplo, para ir tomando medida con el tema de delincuencia, se duplicó ahora la delincuencia. Entonces eso, como dice Federico, es demasiado importante para que yo, que quiera mudarme al centro, quiera poner un negocio, tenga la seguridad, porque en serio ahora vos ves todo enrejado, la gente te atiende a través de rejas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿para qué, con qué seguridad yo invierto en el centro? Me conviene más invertir en otro lado, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, realmente son Sí, puntos de vista bastante importantes. Te cambio violentamente de zona. Ciudad del Este, Federico. ¿Viste? ¿Qué visión tenés de Ciudad del Este? ¿En qué situación está Ciudad del Este? qué pregunta esa. A ver, Ciudad del Este es otro país. Yo describo Paraguay, le digo a la gente, existe un Paraguay y Ciudad del Este. Para mí Ciudad del Este es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que te sorprende, es una ciudad que tiene todo, es una ciudad que tiene nada. Tiene regulación, le falta regulación, tiene lugares espantosos, lugares hermosos, tiene lo mejor que puedas comprar en Europa, lo vas a poder comprar probablemente ahí a un buen precio. Tenés fake, no tenés fake, o sea, tenés original, no original. El iPhone va a salir primero en Ciudad del Este por Nueva York. Ahora, creo yo que en infraestructura puntualmente la doble vía va a cambiar de por vida Ciudad del Este, porque ya Ciudad del Este no va a ser un páramo cerca de Foz de los brasileros solo, también va a ser de los paraguayos, porque vamos a empezar a viajar más, sin lugar a duda, con la doble vía hermosa que se está construyendo, y ahí volvemos a la infraestructura. Sí. ¿Está bien? El cordón umbilical ya no es finito, ya es grande, la gente va a empezar a ir, va a haber otras demandas, se va a institucionalizar muchas cosas, y creo yo que evidentemente hay un tema que no puedo dejar pasar, que es el tema del contrabando, etcétera, y bueno, hay un tema ahí a resolver en ese aspecto que yo no me voy a meter porque no es a ver, no es mi área de expertise, y me parece que lo que ya tiene su galardón por eso, pero creo yo que si lo reducimos a eso a Ciudad del Este nos recontra equivocamos. Ciudad del Este son oportunidades de negocio, tenemos industria turística alrededor, agropecuaria, desarrollo, puro desarrollo, la ruta hacia Encarnación también, puro desarrollo, hay grandes oportunidades, tenemos la represa, tenemos Santa si Rita. ustedes ven cómo se explota la obra, exactamente, la Expo Santa Rita. Bueno, ustedes, la Expo Santa Rita parece que estuviéramos en otro país, en el sentido de que las últimas tecnologías, excelente. Cuando me refiero a en otro país no digo despectivamente, sino al revés, todo lo contrario, diciendo que estamos a primer nivel en muchísimas cosas. Por lo tanto, yo a Ciudad del Este lo veo, si le sacamos el tema político, creo yo que con la doble vía que se está finalizando va a cambiar y va a mejorar al país, como están pasando con las otras arterias principales del país. Para mí es un gran potencial, es un gran polo de desarrollo que hay que cuidarlo, porque a veces es muy facilista decir, no, hay que Ciudad del Este, que el contrabando, que hay que sacar. Hay cientos de miles de puestos de trabajo, de futuro, hay gente que vive ahí toda su vida. Es una comunidad hermosa, conozco, voy a auditar a veces a Ciudad del Este, Mingaguazú, toda esa zona. Socialmente hay grandes familias, cristiana, de todo, pero es fantástico. Por lo tanto, mi augurio es sigamos haciéndola crecer y cuidándola. Sí, exacto. Creo que nos dio una pincelada bastante importante. Muy interesante de lo que es Ciudad del Este. Muy importante. Otro aspecto, lo que es también el aspecto humano en materia de bienes raíces, ese contacto bidireccional entre el experto inmobiliario, el que vende un inmueble, un edificio, un departamento, y el cliente. Acá en Paraguay,
¿Cómo es ese contacto humano, ese desafío que tienen que tener ustedes de ser una especie de psicólogo también, de si el cliente sabe realmente lo que quiere, cómo le van orientando, cómo va ese diálogo de confianza, decir, mira, te recomiendo aquí, en tal lugar, real, vos estás necesitando este tipo de comodidad, como hablaba recién, el tema de los ruidos en los edificios, en las casas, en los barrios, ¿verdad? Ese aspecto es muy interesante también para nosotros, para la audiencia, conocer esa interna entre el experto y el cliente, ¿verdad? A ver, eso hay que preguntarle a un experto, pero yo lo voy a decir. Bueno, el tema, a ver, bromeando y no tan bromeando, es un tema extremadamente complejo. Así como en su momento cuando traje la empresa de normas ISO de calidad, medio ambiente y seguridad de salud ocupacional, sabía que era un camino largo. El tema inmobiliario también pasa lo mismo. Nosotros vendemos servicios muchas veces, asesoramiento, ya sea en la administración de edificios o en la administración de propiedades. Habitualmente el cliente no tiene clara cuál es su necesidad, no tiene claro cuáles son sus derechos, pero tampoco tiene claro cuáles son sus obligaciones. Y ayer justamente hablaba con la gente de la división inmobiliaria de nuestro grupo, porque se enojaban, porque dice, la gente pide cualquier cosa y trabajamos al santo Pepe, y que fíjate que... Y bueno, esto es como un proceso de evangelización. Nosotros tenemos que llevar la palabra, explicar los servicios, tratar de que se comprendan, porque si no se comprenden nuestros servicios no nos van a pagar, o nos van a pagar regañadientes. Y nosotros tenemos que explicar qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, cuáles son las ventajas de lo que tenemos. Y con el correr de los tiempos, yo creo que hay varios temas, ¿no? O sea, en lo que es edificios, evidentemente, las personas recién están empezando a convivir en comunidad, por lo tanto tenemos grandes problemas que no son grandes problemas, son problemas que en otros lugares del mundo ya no son problemas, porque todo el mundo sabe de los ruidos, sabe de la convivencia, etcétera, y acá como que todavía hay un tema de adaptación. Con el tema de, en el caso de los edificios, expensas, pagos, gastos, etcétera, muchas veces hay una persecución o hay como, me va a matar, yo tengo uno más barato, uno más... todavía estamos muy en la chiquita a veces y en realidad, eso es lo que le decía al principio, la importancia de profesionalizar el rubro, pero también no solo debemos profesionalizar el rubro desde el punto de vista de la oferta, sino también tenemos que buscar concientización de la demanda para llegar a un punto común donde se entienda qué es lo que vendemos y ellos entiendan qué es lo que compran. Entonces, tanto a nivel de lo que puede ser la administración de un edificio, de administración de una propiedad, como a la hora de vender y comprar, ¿sí? Creo que hay un proceso de aprendizaje y ahí es clave que lo que tenemos la responsabilidad, ¿sí? Como agentes ofertores de nuestros servicios, de ir no sé si la palabra es concientizando, pero sí charlando con la gente, hablando de los temas, entre comillas, capacitando, sabiendo que hay diferentes niveles de comprensión y entendimiento, teniendo paciencia, sobre todo paciencia. A veces uno piensa, no sé qué hacer y entonces voy a ser agente inmobiliario. Hay 5.000 millones de agentes inmobiliarios. El título no alcanza, como yo le digo, no importa acá los títulos de la persona, lo que importa es tu conocimiento, tu capacitación constante. Esto cambia constantemente y el título no lo podemos comprar, el título lo tenemos que aprender en la cancha, con buenos profesionales, en buenas empresas, tratar de ser responsables. Una cosa muy importante es la palabra, el valor de la palabra. Acá a veces es muy fácil, se ve muy fácil decir, voy a hacer juicio, no te voy a hacer juicio, no le voy a decir eso porque me va a hacer un... Pero digo, el tema de muchas veces legalizar, que juicio, abogado, pura, ¿verdad? Me parece que hay que dejar siempre los abogados para los temas que realmente quieren y así me parece que en este tema voy a seguir, como decía Diego, creo yo que seguir explicando, intercambiando para de vuelta, para hacer un mercado cada vez más transparente, porque ese es el tema. A veces, a mí me pasa frecuentemente, no, quiero cambiar de administrador porque este problema, quiero pagar menos. Digo, mira, yo no soy mago. O sea, un edificio es un edificio, y no, si vos querés venir a mí menos, lamentablemente no te voy a andar con el colega. Yo no... yo hago lo que corresponde. Claro. No sé si Totalmente. es menos o más de lo que estamos, no voy a hacer magia. Nosotros somos gestionadores, ¿verdad? Sí.
Sí. Totalmente, Así mismo. totalmente, así mismo. Bueno, yo creo que hemos abusado de Sí. Federico. Le habíamos reservado por Reservado. un tiempo, entonces ahora yo creo que podemos. Se cumplió. Todavía no tocamos el tema de Sí, las normas ISO. de las normas ISO. Hay otro tema, el tema logístico que la él logística, maneja. sí, sí, sí. De verdad que necesariamente vamos a Vamos tener a- que comprometerte, Federico, a otro programa. Pasamos muy bien, muchísimas gracias por tu colaboración y por tus ideas y realmente Sí. espero que la audiencia sepa aprovechar todo esto estas Sí, directivas. fue bastante aleccionador. sí, Bastante y- aleccionado, sí, sí, realmente. sí. Muchísimas gracias, Federico, muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta luego. Héctor, Diego, un gustazo, quedamos a las órdenes. Un saludo grande a la audiencia de ustedes dos. Impecable como siempre. Un gustazo verlos. Gran Igualmente, abrazo. igualmente, abrazo. Bueno, excelente realmente Muy lindo. muy linda la entrevista, Sí. sobre todo un tema actual, porque es algo que vamos creciendo, como decía, el día a día y tenemos que darle mayor énfasis, porque es también una de las formas de crecer económicamente como país en todos los niveles, porque el hecho de construir propiedades es siempre como se dice, las obras son amores, las obras generan una espiral desde el que te va a vender la empanada hasta Sí, sí, lo que sí, tiene sí, que sí. ver con la venta de tejas, Sí, sí, sí. de materiales de construcción, sanitario, o sea, crece toda una estructura, las personas que van haciendo las ventas, o sea, Sí. es una espiral económico Gana importante. desde el empresario desde hasta el el empresario vendedor hasta la de Chipas O. claro, de el, Chipa. el diario, Sí, etcétera, sí, o sea, sí, sí. Así, ahí como dice el tema de los lugares de venta de comida, De venta de comida, ¿verdad? sí, Por sí, eso sí, te digo, la es lo que a mí me gastronomía, extraña sí. ahora en el centro, que no vimos todavía ni un solo Ni un negocio solo nuevo, negocio ¿verdad? nuevo. O sea, me extraña eso, porque Sí. vos sabés muy bien, los funcionarios públicos son gente que come muy bien, Sí. que les gusta comer, Sí. entonces no sé cómo se están Claro, alimentando. no, en y esa en zona. general comida, ropa, o sea, Ropa, claro. en general, Claro, como porque- antes se veían las instituciones que se iba al joyero, el que te vendía Claro. los sacos, Los la sacos, camisa, claro. corbata, Ropa de las mujeres, ropa de las mujeres, etcétera. sí, sí, sí. Hay todo un folclore que Todo un rodea, folclore que todo un sistema que que se rodea sigue eso. manteniendo en algunos Sí, casos, pero en sí. otros no se Sí, anda viendo sí, tanto, sí, ¿verdad? sí. Igual que hay algo que yo siempre pondero de la administración pública, el cocido. El cocido que antes había mucho. Vos te ibas y te invitaban cocido. Me acuerdo el empresario, de repente en las funciones que yo tenía me pedían cocido. Cocido. Y cocido con leche inclusive, Sí. ¿verdad? Pero cocido querían tomar, no Claro, café. claro, ¿eh? sí, sí, sí. Y había antes cocido y bueno, ahora Sí. son cosas que de repente parece que se están perdiendo. Pero que no hay problema en recuperar. En recuperar. Bueno, terminamos nuestro primer bloque, vamos a una pequeña pausa y estamos volviendo enseguida con otros temas candentes que estamos teniendo. Ya, vamos a entrar en la agenda nacional. Así es.